Mi nombre es Laura Suárez y el de mi compañera Silvia Gutiérrez. El día de hoy nos encontramos con Óscar Castiblanco, profesor de Derecho Constitucional, abogado consultor litigante, analista político, columnista del Espectador. También nos encontramos con María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana. Hoy hablaremos sobre la crisis carcelaria que se vive en Colombia con el confinamiento por la pandemia. María Fernanda, ¿nos podrías hablar de por qué la OMS declaró pandemia? La OMS declara una pandemia cuando el número de casos de una infección es muy grande y sobre todo afecta a muchos países, casi que a todos los países del mundo, como lo que estamos viendo. Este es un virus que arranca en la China y empieza a diseminarse por el mundo y no alcanzamos, es decir, no hubo manera de frenarlo. Entonces ha agarrado en todos los países y por eso se considera una pandemia, porque agarra un número grande de personas en un número grande de países. ¿Por qué se propaga tan rápido? Porque el virus se caracteriza por eso, porque es altamente infeccioso. Eso quiere decir que tiene alta capacidad de propagarse, entra fácilmente a las personas, fácilmente produce el problema infeccioso. Y esa es una característica propia del virus. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque así es el virus, básicamente es la respuesta. El Gobierno Nacional expidió el decreto que permite la excarcelación de los internos. ¿En qué consiste este decreto, Oscar? Bien, lo que pasa es que por la grave situación que se está viviendo, los estados tienen la posibilidad constitucionalmente de declarar un estado de excepción. Esto es cuando el estado se encuentra en grave riesgo su estabilidad jurídica o porque puede presentarse una crisis muy fuerte. Entonces, el presidente declara el estado de excepción para poder tomar la competencia de legislar, de expedir decretos que materialmente son leyes. Es decir, toca tomar medidas muy rápido y esas medidas no podrían tomarse si se va al Congreso de la República. Entonces, la Constitución le permite a él asumir el papel del Congreso, que es legislar para tomar medidas prontas y que esta crisis no cause unos problemas más graves de los que está causando. María Fernanda, ¿qué niveles de riesgo utiliza la OMS para catalogar el riesgo? ¿Qué niveles de riesgo? Pues yo no sé cuáles utiliza la OMS. En general, hay 4 niveles de riesgo. El primero es dado por infecciones de muy bajo riesgo. El segundo, cuando aumenta el riesgo. Y el tercero ya es cuando estamos hablando de un patógeno que produce alta mortalidad, mediana mortalidad. Y el cuarto, cuando produce alta mortalidad. Entonces, básicamente está asociado con la capacidad de infección y con la capacidad de generar mortalidad en la población. Pero son 4 los que normalmente se estabilizan, pues están organizados. En este momento nosotros teníamos claridad en que nosotros estamos entre un virus de nivel 2 y luego lo trataron de subir a nivel 3, ya cuando pasó a pandemia lo pasaron a nivel 3, porque no es muy virulento, pero sí es no es muy virulento, pero sí es muy infeccioso. Eso quiere decir que infecta muy fácil, pero no necesariamente mata muy fácil. ¿Este virus es más letal para los hombres o para las mujeres? ¿O por igual? El reporte que habían hecho desde la China era que el virus era más letal, los hombres se enfermaban más fácil, pero cuando llegó a nuestros países estamos más o menos 50-50, no estamos teniendo un impacto muy grande en el género no se está viendo muy afectado. Sí tenemos un poquitico más de casos en hombres, pero no llama la atención eso. Pero con respecto a los síntomas, que dicen que algunas personas son asintomáticas, ¿cómo se puede detectar entonces? El 80% de las personas no tienen síntomas. Entonces, ese es uno de los problemas virales, que no se puede detectar fácilmente y como no se puede detectar, no se puede prevenir fácilmente. Entonces, la discusión es que hay muchas personas que no se enteran que lo tienen, si lo tienen, andan por la calle y lo diseminan. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene este virus, la capacidad de diseminación en pacientes que son asintomáticos. Quiere decir que lo tienen, pero no tienen sintomatología. ¿Qué medidas sanitarias se recomiendan tener tanto en los presos como para los administrativos en las cárceles?
Pues las medidas sanitarias son para todos, no están restringidas a presos o administrativos, son para todas las personas y son las de evitar contagiarse a punta del distanciamiento social, el manejo de tapabocas, de guantes, la lavada de las manos, lo mismo que hemos oído todo el tiempo. Esas son las estrategias. Lo que pasa es que las cárceles son lugares muy aptos para que el virus se disperse, porque no hay una posibilidad de distanciamiento social fácil, no hay tapabocas fáciles, no hay lavada de manos fáciles. De las condiciones que tratan de solucionarlo o de evitarlo en una población común y corriente, en los lugares carcelarios no es fácil que se tengan. Entonces, y además, como no pueden salir y la circulación es muy restringida, la posibilidad que el virus esté por ahí rondando, es decir, tan pronto entra el virus, la posibilidad que agarre muchos presos es muy básico, es lo que estamos viendo en las cárceles actualmente. Yo Sí, es que hay hacinamiento. les quisiera preguntar a ambos, ¿qué medidas podrían tomar las cárceles en Colombia para evitar la propagación del virus? Le cedo la palabra, doctor Castelblanco. ¿Qué pasó? Muchas gracias. Es que estoy teniendo aquí problemas con con el internet, pero parece que ya. ¿Cuál es la problemática fuerte? ¿Por qué el tema de las cárceles lo vuelve un tema especial? Como lo dice la doctora. Lo que pasa es que en Colombia se viene con una problemática de décadas de que se produce hacinamiento en las cárceles. Las cárceles están para un cupo hoy en día de 130.000 personas y tenemos alrededor de 200.000. Entonces, ese 50% adicional de personas que requieren cupo y que no el Estado no tiene dónde ubicarlas, pues lo que hace es aglutinarlas y obviamente se presenta un hacinamiento. Y ese hacinamiento, pues como bien lo explica la doctora y yo ya puedo ahondar más en ello, ese hacinamiento genera un mayor riesgo porque las personas están a un nivel de distancia mínimo, casi que están pegados unos a los otros por el hacinamiento. Entonces, obviamente, donde se presente el tema del virus, la propagación va a ser muy fuerte porque los 2 metros de distancia que se aconsejan, pues no van a existir. Y obviamente, como lo explicaba la doctora, pues no va a haber el tema de tapabocas, de protegerse la visión, de lavarse las manos constantemente, de tener gel antibacterial. Entonces, en una cárcel puede ser absolutamente una tragedia, porque como vemos en la cárcel de Villavicencio, fue un contacto y ya vamos en 250 en 2 días. Entonces ese es el gran riesgo que se genera la propagación de este virus en las cárceles. Debido a ello, ¿cuál es la única solución? Pues intentar disminuir el hacinamiento. ¿Cómo se disminuye el hacinamiento? Pues dejando salir a la gente, dejando salir a los presos, que ese 50% de más se puede dejar ir para la casa, más que para la calle, para la casa, que es lo que se propone por muchos, que tengan libertad, más que libertad, que tengan la prisión domiciliaria. Entonces, la pregunta que se hace el fiscal y el Ministerio de Justicia es, si dejamos salir a toda esta gente, no ponemos en riesgo a la demás comunidad, porque obviamente los que van a salir son personas que son antisociales, que no estamos seguros de su proceso de resocialización. Esa es la disyuntiva. O protegemos la seguridad pública fuerte o ponemos en riesgo la seguridad física de la población en general. Entonces, cuando dicen listo, toca dejarlo salir, la pregunta es ¿a cuántos?
es todos para la casa, pero si es que en la casa el Estado no puede verificar que cumplan la medida. Y se sabe Entonces, que hay una exclusión con los delitos, pero ¿cuál es la exclusión? O sea, ¿quiénes están permitidos a salir y quiénes no? bueno, entonces debido a esa disyuntiva, el gobierno estudia y dice en el decreto, no pueden salir todos los que estén condenados por los diferentes delitos. Pueden salir, les vamos a dar la salida para que vayan y paguen la prisión en la casa, los delitos menores, por decirlo de alguna manera. No los delitos de alto impacto como delitos sexuales, como genocidio, homicidio, etcétera, sino los delitos que llama la teoría penal delitos de bagatela, delitos donde los que lo cometen no son tan peligrosos para la sociedad. Y ahí es donde restringen, y debido a esa restricción, pues el número de los que pueden salir de la cárcel para pagar su condena en la casa, perdón, pues es mínimo. Se calcula que van a poder salir 4.000 personas cuando es un hacinamiento de más de 50.000. Entonces lo que dicen los críticos es que la medida no va a ser del todo idónea para quitar el riesgo de contagio. Pero en el caso en que este virus llegue a las cárceles, ¿cómo pueden ellos enfrentar esto? Porque no, me imagino que no los pueden dejar salir sin antes hacerle la respectiva prueba. Bueno, de por sí el virus ya está en algunas cárceles. Me comentaba Oscar que hay en las cárceles, no me acuerdo en cuál me habían mencionado. La de Villavicencio, si todo el problema salió de la cárcel de Villavicencio, y el problema grandísimo ha sido que a raíz del problema empezaron a poner presos, a sacar presos a otras cárceles, y los presos que salieron a otras cárceles empezaron a infectar las otras cárceles. Tenemos Picota, tenemos Arauca, tenemos Florencia, tenemos un montón de cárceles en Colombia con el problema. Entonces, pues el problema es complicadísimo. Y eso que usted está diciendo, profesor, es más complicado todavía, porque usted tiene razón, sacar 4.000 presos de no sé cuántos que hay, pues no lo vamos a solucionar, y tenerlos por fuera es un problema porque por algo están en la cárcel. Entonces, pues a nivel legal me parece una discusión gravísima. Las medidas cautelares que se están teniendo con los convictos, ¿cómo se van a medir? ¿Cómo van a hacer que sean viables? ¿Para cuál de los dos es la pregunta? Para el que quiera responder. Diga, profesor. Estoy teniendo problema con el retorno. Qué pena, me repite, por favor, es que no fue muy claro, no se escucha muy bien. No te preocupes. Las medidas cautelares que se están teniendo con los convictos, que se les ha dado casa por cárcel, ¿están siendo viables? ¿Van a ser viables? ¿Y cómo las van a cumplir? Bueno, bien. Lo que pasa es que cuando una persona que ha sido condenada le dan el beneficio de casa por cárcel, lo que ellos deben de tener en cuenta es que, como su nombre le indica, la cárcel es la casa, es decir, no pueden salir. ¿Cómo el Estado verifica esto? Eso ha sido una disyuntiva muy fuerte durante mucho tiempo. Y algo que sacaron en los últimos años es un brazalete electrónico que envía unas alertas a una central si la persona privada de la libertad sale de su residencia. Pero pues el número de personas que se encuentran privadas de la libertad en su casa suman más o menos 30.000 hoy en día, antes de la pandemia, antes de estas medidas. ¿El Estado puede vigilar 30.000 personas que no salgan de su casa? ¿Estas manillas electrónicas realmente funcionan adecuadamente? La respuesta a ambas preguntas es no. Por eso es que nosotros encontramos en los noticieros todo el tiempo de que cogen algunos delincuentes que están hurtando, están asesinando, y cuando van y lo requisan, tienen las manillas electrónicas. Entonces, bueno, ¿y usted por qué estaba por fuera delinquiendo? Luego usted no estaba en prisión domiciliaria. No tiene el Estado la capacidad, los medios, los recursos para lograr llegar a hacer un control efectivo, y por ello mucho delincuente que se va de prisión
domiciliaria, al otro día sale a seguir delinquiendo porque el control es mínimo. María Fernanda, ¿qué recomendarías? ¿Qué medidas recomendarías que las cárceles siguieran para que no se propague el virus o cómo se podrían cuidar los presos? Pues en este momento las cárceles ya tienen mucho problema. Entonces, las cárceles que no tienen problema, lo que tienen que hacer es evitar que el virus entre. Y para eso no pueden recibir presos de otras cárceles, es un error terrible. Y a las personas que cuidan las cárceles tienen que hacerle mucho control para evitar que ellos traigan el virus al interior de la cárcel. Y en las cárceles que ya tienen el virus, lo que hay que evitar es que la gente salga. Les toca mantener la situación, obviamente separando los presos infectados de los no infectados, es lo primero que deberían estar haciendo. Y una vez los separen, no se puede permitir que la gente salga, ni los presos ni la gente que los cuida, porque el problema que está teniendo ahí, y ahí lo hemos visto en varios ejemplos, es que el cuidador está llevando el virus por la ciudad, entonces hay que cuidar mucho eso. Entonces, pues las cárceles en este momento yo creo que son una papa caliente, porque estamos teniendo mucho virus en las cárceles, entonces hay que mantenerlas muy cerradas, los familiares no pueden entrar, y la gente que está por dentro, pues separarse, la gente infectada de la no infectada hasta donde sea posible. Pero pues el riesgo de que esa gente se infecte es muy alta. Pero lo que hay que también tener claro es que esto no es tan mortal, entonces no se tienen que asustar, pues como quedar todos pavorizados, porque parte del problema que se está teniendo es el temor, tienen un temor inmenso. Entonces, pues hay que manejarlo para que la persona que se complique se la lleven para los centros médicos. Los que no se compliquen estén apartados, pero cuidados, pero apartados. Y los que están sanos no estén en el mismo sitio. Esa es la estrategia. ¿Creen que los motines carcelarios de las cárceles que se han dado por temor al virus o porque quieren llamar la atención, quieren como buscar una excusa para los dos? Pues yo creo que ambos. Temor al virus lo tenemos todos, pero aprovechar que hay un virus para hacer un motín también es válido. Yo personalmente creo que ambos, pero no sé mucho de ese comportamiento. Sí, yo lo que creo es que lo que se ha visto en las cárceles y demás es que obviamente se está aprovechando un momento de crisis, un momento complicado, para sacar un beneficio. Cuando los presos hicieron estos motines, todavía no se ha presentado el primer caso de contagio. Obviamente, estos presos están asesorados por sus abogados, muchos de ellos están enterados por la facilidad de las telecomunicaciones, así ellos tengan restricción en los centros carcelarios, pues sabemos que la corrupción hace que ellos puedan acceder a medios tecnológicos y ellos se dan cuenta que en otros países del mundo, en Irán fue un pésimo ejemplo, porque en Irán apenas vieron que llegó el virus en las cárceles, abrieron las puertas de par en par y dejaron salir a todos los condenados, lo cual obviamente eso es gravísimo y pues obviamente lo aprovechan para pedir, porque todos los carteles que uno escucha es que piden libertad y obviamente pues asesorados por sus abogados y por lo que ven en otros países, dicen es el momento de aprovechar para que nos concedan beneficios y poder obviamente salir de la prisión. Obviamente hay un gran tema de oportunismo para buscar esos beneficios. ¿Qué sería una mejor medida para retener a las personas de las prisiones? O sea, que no tuvieran que irse a las casas. O sea, ¿qué otras opciones han brindado? Pues el gobierno intentó una medida que se ha estudiado ya hace mucho tiempo y es que cuando a los narcotraficantes y a todas las personas que consiguen sus bienes de manera ilícita, se les puede hacer proceso de extinción de dominio. Esos bienes pasan al Estado. Entonces se decía, ¿y por qué no mandan a los presos a esos bienes? Entonces se intentó coger esos bienes para mandar a los presos, sobre todo los que tienen mayor riesgo, como los presos mayor riesgo con el virus, de mortandad, como por ejemplo los presos mayores de 60 años,
los que tienen problemas de enfermedades catastróficas, que tienen problemas de defensa, donde la enfermedad es más mortal. Dijeron enviar a esos presos para estos inmuebles donde el Estado los tiene en custodia porque eran de narcotraficantes. Cuando se fue a revisar los predios, obviamente el concepto fue desfavorable porque no es solo un tema de edificación, sino que eso tiene que tener unas medidas de seguridad donde se garantice que el preso no va a tener la facilidad de escapatoria, pero que igualmente no se ponga en riesgo a quienes lo vigilan, a quienes lo cuidan, para que pronto el preso tome la iniciativa de poner la vida en riesgo del guardián para una posible escapatoria. Como no hay esas condiciones en esos inmuebles, pues obviamente el concepto fue negativo y no hay cómo enviarlos a otro sitio. Acá yo creo que también toca tener en cuenta algo muy concreto que intentaba ilustrar al principio, y esto es un problema estructural, el tema del hacinamiento. Hace 10 años no se construyen cárceles en Colombia. La solución es construir más cárceles. De lo contrario, la coerción que debe tener el derecho, el jus puniendi del Estado, pues no operaría si algún delincuente es capturado y es puesto fácilmente en libertad. Acá la solución es construir más cárceles. Lo que pasa es que obviamente hay una parte de la población que intentan mirar el tema más de fondo y dicen que no, que la delincuencia no se combate con cárceles, sino con colegios, pero si es y con escuelas y con educación. Si eso es así, pues tocaría esperarnos unas 2 o 3 generaciones para que realmente la educación genere un impacto en toda la delincuencia. Y mientras tanto, en esas décadas, ¿nos aguantamos a los delincuentes? Es la pregunta. María Fernanda, ¿hay alguna vacuna para el virus? No, no hay ninguna vacuna y no la va a haber pronto. Las vacunas se demoran mucho rato en producirse, por al menos un año, y los estudios hasta ahora están en fases, hay unos en fases más avanzadas, pero antes de final del año por lo menos es poco probable que haya una vacuna. Estamos trabajando, ahora la gente está trabajando por el tratamiento más que por la vacuna. Y las personas que se han recuperado y se vuelven a enfermar, ¿por qué se da esto? Pues esa es una hipótesis que hay en el medio, pero eso normalmente no sucede. Es muy poco probable que la infección no produzca protección. Generalmente las infecciones producen protección que es para toda la vida. Y eso es lo que estábamos esperando. Están diciendo que eso no pasa, pero es que ahorita están diciendo muchas cosas. Y se están diciendo cosas de todas, de ciertas falsas o cosas que no se han estudiado. Entonces, por ahora, la propuesta es que la inmunidad sí se genere con la infección. Si no se genera con la infección, pues estamos en otro problema distinto que hay que abordarlo más adelante. Pero eso necesita más estudios para hacer esa afirmación de que la inmunidad no se genera con la infección. Antes de terminar, quiero su opinión frente a este decreto. ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo y por qué? ¿Cuál decreto? Dime. ¿Cuál decreto? El que permite la excarcelación masiva de los internos. Profesor. Bueno, pues este decreto intentó irse por un punto intermedio, por un equilibrio, y es no permitir la salida de los 50.000 que tienen hacinamiento, que era lo que pedían muchos. Tampoco no permitir la salida de ninguno, como decían otros. Esto es un tema de ideologías. Si se le pregunta también a los conservadores, a los de derecha radical, quiere que no salga ningún preso. Los de ideología de izquierda, más liberales, son dados a que tengan unas oportunidades nuevas. Y el decreto intentó irse por el medio, más tirado hacia prevalecer la seguridad física, y permite tan solo, los cálculos da a que van a salir 4.000 presos. 4.000 de un hacinamiento de 50.000, pues muchos dirían, eso desde el punto de vista médico, pues es ridículo. De que estén hacinados 50.000 a 46.000, pues la diferencia
pareciera nula. Esa es la crítica de muchos. Que salgan 4.000 dándole prevalencia a los que tienen una condición más vulnerable para que sea mortal el virus, pues yo creo que es en el camino correcto, pero estos 4.000 obviamente no va a ser una medida como la querían muchos, determinante para parar el virus en las cárceles, pero insisto, también toca mirar el otro principio del Estado y es la seguridad ciudadana. Si se permitía una salida masiva, pues también se iba a poner en riesgo la seguridad ciudadana, que toca decirlo también clarito, la seguridad ciudadana también produce muchas muertes, también produce muchos problemas de la salud, también produce mucho dolor, porque si nos vamos a cifras frías, se pierden más vidas, se han perdido más vidas por la seguridad ciudadana que por la pandemia. Espero no volver caricaturesco el tema, pero si nos devolvemos a antes del aislamiento, este tiempo que pasó, habrían muerto mucho más de las 250 personas que más o menos han muerto por el virus, habrían muerto muchas más personas por temas de seguridad ciudadana. Sí, lo que se va a ver comprometido desde ahora es la seguridad de todos. Disculpe. Lo que se va a ver comprometido desde ahora es la seguridad de todos con esto. Absolutamente. Y es que yo no quiero enviar el mensaje de la gravedad del virus. Y aprovechando la doctora que nos ilustra. Pero es que aquí hay otros factores que producen muchas más muertes. Obviamente en Colombia se ha manejado el virus de una buena manera y la mortalidad no ha sido tan alta. Pero acá hay gente que se muere, hay mucha más gente que se muere en ese periodo en accidentes de tránsito, en la violencia, en el conflicto armado. Otras enfermedades matan más. Entonces, todo eso yo creo que toca ponerlo a sus justas proporciones. ¿Ya? Sí, ya. Hasta ahí llegó la intervención. Bueno, entonces muchísimas gracias por estar con nosotros, por ilustrarnos un poquito. Y ya. Ok, que les vaya muy bien y mucha suerte. Profesor, encantada de conocerlo, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. No, el gusto es mío y no quiero perder la oportunidad antes de despedirnos de hacer una pregunta que no he logrado respondérmela, aprovechando la generosidad de la doctora. Doctora, ¿por qué los que son asintomáticos, los que no tienen síntomas, pueden propagar el virus? Si entiendo que el virus se propaga es cuando las personas tienen síntomas, cuando estornudan, cuando tienen tos, esa saliva que sale de su boca es la que lleva el virus. Si no tienen síntomas, ¿por qué ellos pueden ser factor de propagación del virus? Yo le voy a contestar con las gripas que nos han dado toda la vida. ¿A usted no le ha pasado que le da una gripa muy duro y que a la persona que está en su casa le da la misma gripa muy pasito? ¿La misma gripa? Esa es la discusión. La discusión es que no todos somos susceptibles a infectarnos y no todos tenemos la respuesta inmune igual. Entonces hay unos que responden más fácil, hay otros que me responden menos fácil, pero ante ciertos patógenos, no quiere decir que uno esté bajo de defensas, no, simplemente que hay una situación que se llama la susceptibilidad genética, que es la capacidad que uno tiene de respuesta. Se fue el profesor. Sí. Me dejó con la respuesta en la boca. Ahí volvió. Ahí volvió. Yo contestándole y usted se fue. Está mal de conexión. Sí. Bueno, termino de contestarle. ¿Me oye? Por un momento la conexión, qué pena, doctora, no lo escuché completo. Le cuento, hay un problema que se llama la susceptibilidad genética. Eso quiere la capacidad que uno tiene de responder. Entonces hay unos que respondemos muy bien, hay otros que no responden tan bien. Entonces los que no responden tan bien se vuelven más fácilmente sintomáticos.
pero ante muchas situaciones uno cree que no le dio una enfermedad y sí le dio, porque uno no se da cuenta, pero eso le pasa a muchas infecciones en la vida. A este le pasa normal, que la gente tiene susceptibilidad genética diferente, entonces pues puede no manifestar la infección, pero uno sí tiene el virus por dentro y el virus sí está saliendo cuando uno estornuda, cuando uno tose. Lo que pasa es que no estornuda ni tose con tanta frecuencia, pero como uno se supone que está bien, anda más fácil por la calle, como anda más fácil por la calle y se siente bien, no se da cuenta que está botando el virus. Muchas gracias por Ok, muchas ilustrarnos, gracias, me queda doctora, y mucho más muchas claro. gracias, Gracias, Oscar, por doctora, muy respondernos. amable. Pequeñas, chao, se me fue Chao, solo. que estés muy bien. Bye bye.